si Alejandro Magno no fuera solo un hombre extraordinario, sino algo más allá de lo que imaginas? Un semidios, tal vez. O quizá un descendiente directo de los Nefilim. Este no es un video sobre teorías vacías. Un hombre puede vivir a través del mito, pero solo un mito puede superar el tiempo. Hoy en día, muchos pueden conocer a Alejandro, pero pocos realmente saben su verdadera historia. Tal vez por eso está llena de lagunas. Hoy retomamos su vida y legado. Voy a contar la historia que muchos desconocen, pero que, irónicamente, podría ser el verdadero origen de uno de los mayores conquistadores de la humanidad. Desde siempre, la humanidad ha intentado explicar el surgimiento de grandes conquistadores con narrativas divinas. Y con Alejandro no fue diferente. Se convirtió en un dios mucho antes de convertirse en un hombre. Esta es su historia. Para la humanidad, solo un prefacio, pero para algunos, una enciclopedia sobre la historia de la humanidad en sí. Alejandro demostró que no existe tierra que no pueda ser tomada. Pero, ¿cómo se mezcla la historia legendaria con el folclore poco conocido? Necesitamos hablar de Olimpia, la madre de Alejandro. Ella afirmaba que él no era hijo de Filipo II de Macedonia, sino de Zeus. Según la leyenda, antes de que naciera Alejandro, Olimpia tuvo un sueño que compartía ocasionalmente. Una serpiente de fuego se deslizó sobre su vientre y al despertar sintió algo extraño. Parecía que dentro de ella algo había cambiado. Era Alejandro, quien se había convertido en un mito nacido de otro mito. Para los macedonios no había duda. Era una señal de que Zeus había dejado una semilla en Olimpia. Pero Filipo II lo veía de otra manera. Se dice que vio a su esposa acostada junto a una serpiente, y desde entonces se alejó de ella, convencido de que su hijo era fruto de la interferencia de los dioses. Podría simplemente haberla maldecido y alejado de su convivencia. Pero Filipo tenía reservas y no quería enfurecer a los dioses. Así que se apartó, dejándola con la certeza de que llevaba en su vientre un regalo de los cielos, una interferencia divina con un propósito incierto. Cuando nació Alejandro, se enviaron señales. En Éfeso, el gran templo de Ártemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se incendió repentinamente. Los oráculos interpretaron esto como un presagio de que alguien destinado a conquistar Asia había llegado al mundo. Simplemente sabían que las cosas jamás serían las mismas. Había nacido un conquistador, condecorado por los propios dioses, cuya razón de existir reconfiguraría la cultura y la geografía global. Existen otros textos que refuerzan la posición desconfiada y distante de Filipo II durante el nacimiento de Alejandro. Se dice que recibió la noticia del nacimiento de su hijo el mismo día en que su ejército obtuvo una gran victoria, como si los destinos del reino y del heredero estuvieran entrelazados desde el principio. No habría otro momento más propicio para su nacimiento. Una victoria bélica estaba a la altura de ese día. Entonces, desde temprano, incluso antes de su nacimiento, las leyendas rodeaban su existencia. Pero hay algo curioso sobre su historia pasada. Su propia línea genealógica estaba asociada a héroes mitológicos. Por el lado materno, descendía de Aquiles, el mayor guerrero de la Ilíada. Por el lado paterno, se decía que su sangre provenía de Hércules, el semidios conocido por sus hazañas imposibles. Elegido por los dioses, con sangre de héroes, Alejandro era esperado y celebrado. Era uno de esos casos raros donde las expectativas son superadas. Cuando miraba al horizonte, nadie sabía con certeza lo que buscaba. Si creía en su destino, sus victorias lo alejaron demasiado de su herencia. Existe la historia que todos conocen, pero ¿alguna vez alguien se atrevió a cuestionarlo sobre esta mitología? ¿Sabía Alejandro algo que muchas personas ni siquiera se han preguntado? Vamos a continuar aquí, pero antes de eso, dale me gusta a este video. Pasamos muchas horas investigando el contenido y reuniendo información, y la mejor parte
es que pueden ayudar simplemente suscribiéndose, dando me gusta y dejando sus comentarios. Pero volviendo a donde nos quedamos, ¿creía el propio Alejandro en esto? ¿Moldeó su creencia en un origen divino sus ambiciones y decisiones? Y la pregunta más importante que te hago ahora, ¿hasta qué punto estos mitos fueron construidos para justificar en lo que estaba a punto de convertirse? Si Alejandro realmente llevaba un legado divino, o si todo no era más que un mito, una cosa era segura. Desde temprana edad fue preparado para un destino que superaba los límites impuestos a sus compatriotas. Nació para grandes hazañas. Imagínate tener tanta responsabilidad desde joven, cargando el peso y los privilegios de ser casi un semidios. Muchos desearían algo así. Crecer en medio de profecías, moldeado para convertirse en un rey y un guerrero incomparable. Necesitaba ser algo más allá de lo convencional. Necesitaba crear una nueva casta de guerreros, conquistadores y héroes populares. Necesitaba matar una leyenda para convertirse en un mito. Así comenzó su entrenamiento. Desde la infancia, recibió una educación que pocos monarcas de la época podrían soñar tener. Su más grande maestro, el propio Aristóteles, el mayor pensador de su generación. El filósofo le enseñó retórica y política, temas que dominó con facilidad. También introdujo a Alejandro en los conceptos de la ética, la lógica y la ciencia. Para un niño que ya creía haber nacido para la grandeza, aprender sobre la Ilíada y la Odisea iba más allá de la mera curiosidad literaria. Era como si estudiara su propio destino. Se preparaba para algo grandioso, y el universo filosófico lo preparaba para las grandes cuestiones, mientras que el extenso entrenamiento militar lo preparaba para los momentos en que las palabras ya no eran necesarias. Él idolatraba a Aquiles, cuya ira e indomabilidad, una herencia del parentesco materno, lo acompañaron durante todo su entrenamiento militar. Lo que separaba a Alejandro de otros príncipes era justamente este aspecto de su preparación. Su padre no era solo un rey más, él era uno de los mayores comandantes de la antigüedad. Revolucionó el ejército macedonio y quiso asegurar que su hijo supiera no solo gobernar, sino luchar. Quería que supiera protegerse, pensar estratégicamente y comandar en la línea de frente. Un rey necesitaba gobernar con el ejemplo, y Alejandro se convertiría en el mayor de los ejemplos. Sus primeras clases fueron sobre cómo manejar una espada correctamente, entender el peso de cada espada, cómo atacar y defenderse, cómo actuar sin impulsividad, sino con inteligencia. Aprendió cómo una espada es más peligrosa bajada que levantada. Luego fue introducido a la parte teórica de la disciplina de las filas militares. Este conocimiento lo ayudó a construir una comprensión sobre estrategia. Pronto sabía cómo avanzar, mantener el contingente y atraer a los adversarios. Se preparaba para gobernar como ningún otro rey había podido. Su futuro estaba claro. Durante este entrenamiento, uno de los ejemplos más difundidos de su empeño y habilidad surge en un mito que ya pertenecía a otras figuras históricas: la domesticación de un animal incontrolable. En este caso, el de un caballo que nadie lograba montar. Todos los que intentaron fueron arrojados al suelo, y su propio padre ya consideraba al animal inútil. Pero Alejandro vio algo que nadie veía. Se dio cuenta de que el caballo no era salvaje. Tenía la coraje de domar al animal, pero también la paciencia de observarlo. Descubrió que el animal solo estaba asustado con su propia sombra. Sin que nadie lo notara, Alejandro se acercó al animal y lo giró hacia el sol, eliminando la sombra de su visión. Y, ante su corte, montó al caballo y lo dominó. Este hecho era un presagio del tipo de líder que Alejandro se convertiría, alguien que veía soluciones donde otros veían imposibilidades. Esa sería la marca de su reinado. Por eso prosperaba donde otros se rendían. Todo el entrenamiento que había recibido moldeó su perspectiva sobre lo que era, o no, posible. Si estaba destinado a los mayores logros, reservados a un hombre,
nada se volvería imposible. Al ver la solución dada por Alejandro, Filipo II habría dicho: «Mi hijo, busca un reino a tu altura, pues Macedonia es demasiado pequeña para ti». Aunque no estuve en el lugar para confirmarlo, esa frase se asemeja mucho a algo que un padre orgulloso habría dicho a su hijo. Pero aún había una cuestión antes de que Alejandro se sintiera confiado para conquistar un lugar solo suyo en el mundo. ¿Sería Alejandro capaz de cargar el legado de su padre? Sabía que Filipo II era un general temido, un rey que unificó Macedonia y conquistó Grecia. ¿Cómo podría un joven príncipe superar a un hombre así? Su padre era alguien que estaba por encima de cualquier legado. Sabía que tendría que hacer algo que Filipo II aún no había hecho, y esa lista era corta y exigía mucho de Alejandro. Entonces, por un tiempo, vagó en busca de sentido. Sabía que se haría grande, pero reconocía que viviría bajo la sombra de su padre. Desafortunadamente, la solución llegó después de un acontecimiento trágico: el asesinato de Filipo II. Alejandro, que ya se había convertido en alguien mítico antes de su nacimiento, había perdido por completo la creencia en su futuro y en su capacidad. Idolatraba a los dioses, pero probablemente no se sentía a la altura, al menos en ese momento, de ninguno de ellos. Sin su padre, ¿qué nuevos hechos surgieron y cómo los cambios políticos lo conectaron con una herencia aún desconocida? Antes de entender cómo Alejandro manejó esta terrible pérdida, disfruta de este video. Lo que abordaremos requiere mucha atención, y tal vez lo olvides. Vamos, la muerte de un rey puede significar el colapso de un imperio, pero en el caso de Alejandro fue el inicio de una era, pero es fácil presumir que no temían al futuro. Era la hora de confirmar las profecías y demostrar que Alejandro estaba a la altura de su creación. Pero la realidad puede contradecir sus predicciones, porque el asesinato de Filipo II sumergió a Macedonia en un período en el que las intrigas y el peligro se volvieron comunes. A los 20 años, Alejandro se vio ante un trono inestable, rodeado de enemigos internos y externos. Quienes estaban en la corte no creían en su capacidad de liderar, o lo consideraban demasiado joven, o mostraban desprecio por las profecías. Externamente, lidiaba con enemigos que querían conquistar su territorio. Sin su padre, Alejandro tuvo que poner en práctica todo lo que había aprendido. Muchos esperaban que fuera solo un joven impulsivo, incapaz de llenar el vacío dejado por su padre. Pero subestimarlo fue un error común en la historia de los grandes hombres. Cuanto más subestiman a los hombres que se convirtieron en mitos, más fuertes se vuelven. Ese fue su combustible. El mundo no estaba preparado para Alejandro, pero él estaba preparado para el mundo. Su primer acto como rey fue eliminar cualquier amenaza dentro de la propia corte. Los conspiradores fueron cazados, los pretendientes al trono desaparecieron, y sus adversarios se dieron cuenta de que no era un gobernante que debía ser subestimado. Era un líder nato, listo para guerrear. Hizo algo que Salomón hizo cuando se convirtió en rey de Israel. Neutralizó a todos los hermanos que deseaban su trono. Una decisión considerada cuestionable según los estándares contemporáneos, pero una decisión bélica formidable. Se necesita sangre fría para encargarse de cualquier amenaza antes de que siquiera se presente como tal. Pero, si en el caso de Salomón, el sabio rey no había heredado de su padre la habilidad de guerrero, Alejandro tenía lo mejor de ambos mundos, sabio y habilidoso en la guerra. El verdadero desafío estaba más allá de las murallas de Macedonia. El reino no era un imperio consolidado. Existían varios territorios unificados por la fuerza de Filipo II. Con la noticia de su muerte, ciudades como Atenas y Tebas creyeron que podrían rebelarse y restaurar la independencia de Grecia. Era casi imposible mantener a los rebeldes alejados de la gran masa. Era como apartar combustible del fuego. Por toda la región,
Las personas se rebelaron, y había una gran posibilidad de que Alejandro perdiera una porción considerable del imperio que su padre había conquistado. Los tebanos fueron los primeros en actuar bélicamente, confiados de que un joven rey no tendría firmeza para frenar la rebelión. Levantaron armas y desafiaron la dominación macedónica. Y esto, amigos míos, resultó ser un error histórico. En cuestión de días, Alejandro marchó con su ejército hasta las puertas de la ciudad y, sin dudarlo, ordenó su destrucción. Tebas fue reducida a cenizas, sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos. El mensaje estaba claro, y todos podían escucharlo a lo lejos. Macedonia tenía un nuevo rey, y no sería desafiado impunemente. Actuaría como un loco si era necesario, y su justicia no dejaría vacíos. Esto ayudó a consolidar aún más la dominación y a disuadir nuevas rebeliones. Y, con solo un golpe estratégico, Alejandro logró realinear el eje griego, sumiso a su reinado. Con Grecia pacificada, Alejandro centró su atención en el imperio persa. Durante siglos, los griegos habían sido humillados y amenazados por los persas, pero ahora el equilibrio de poder cambiaría. Alejandro no veía esta campaña solo como una guerra de conquista. Para él, era una misión casi sagrada. Se veía a sí mismo como el nuevo Aquiles, el vengador de Grecia contra sus antiguos opresores. Ese sería su legado, y por esta hazaña sería recordado eternamente. Levantarían estatuas en su honor y escribirían música sobre su coraje. El primer gran logro llegó en la batalla de Graníco. El rey persa, Darío de Trécero, envió a sus generales para detener a los macedonios antes de que cruzaran el Helesponto. Alejandro lanzó su ejército en un ataque frontal contra las filas enemigas. Mientras sus generales ponderaban la mejor estrategia, él mismo lideró, cortando a los comandantes adversarios y asegurando una victoria decisiva. No era común actuar de forma tan enérgica, pero Alejandro estaba preparado para actuar con determinación cuando los enemigos actuaban con cautela, y, como veremos, también actuó con cautela frente a la determinación. Podía seguir ambos caminos y aún así sería victorioso. Con el tiempo, más una victoria militar en su breve historia como gobernante recayó sobre su hombro. Comenzó a sentir el peso del destino. Era un general brillante, un rey que no temía a la muerte, un líder que marchaba al frente de sus tropas. ¿Era él inmortal también? ¿Era eso lo que le permitía tomar la delantera? El imperio persa era vasto, y esta fue solo la primera batalla. Esta vastedad y los conflictos que se sucederían darían inicio a una reorganización geográfica inédita. Pero el destino de Alejandro aún lo llevaría a un punto distinto de su propia historia: Egipto y la conexión con los Nefilim. La victoria en Graníco fue solo el comienzo. Una de muchas victorias, pero uno de muchos desafíos. Ninguno de ellos trajo paz al joven rey. Todos mostraron éxitos y errores que no se cometerían nuevamente. Alejandro aprendió lecciones en la práctica y demostró una capacidad inédita de rehacer sus propios pasos con un nuevo conocimiento. Aprendió a leer a sus adversarios fácilmente. No quedaba duda de que Alejandro se convertiría en grande. Con el camino abierto después de la erosión de los divergentes, Alejandro continuó desafiando el mayor imperio de su época. Pero para un rey que se veía como destinado por los dioses, cada conquista necesitaba traer algo más significativo que la propia victoria. Estas batallas debían ayudar a escribir su leyenda. El rey que lideró las tropas, el joven y ambicioso rey que está conquistando el imperio persa. Y así, uno de los mayores capítulos de esta historia surgió en la batalla de Iso. Frente al avance macedónico, el rey Darío de Trécero reunió un ejército gigantesco para repeler la campaña de una vez por todas. Muchos creían que este sería el fin de la campaña macedónica, que Alejandro finalmente encontraría un obstáculo imposible de superar. Pero los dioses, según él mismo, estaban de su lado. La estrategia de Alejandro fue audaz,
No esperó el ataque persa. Lanzó una ofensiva devastadora directamente al corazón del ejército enemigo, apuntando al propio Dario de Cedro. ¿El resultado? El emperador persa, en pánico, abandonó el campo de batalla y huyó, dejando atrás su familia y su gloria. El ejército persa, sin su líder, fue aplastado. Alejandro se convirtió en un rey distinto, pues lideró al lado de sus comandados, a diferencia de Dario, que había huido. Ante la cobardía de un rey, su coraje pasó a ser reconocido. Pero ahora, a Alejandro le correspondía el destino de la familia de Dario. Recuerde que Alejandro aniquiló a su propio pueblo, demostrando una rigurosidad descomunal. Pero recuerde también que él no era solo guerrero, era un estratega político. No mató a la familia de Dario III, sino que la trató con respeto, como si ya fueran parte de su propia corte. Esto lo ayudó a mantener la imagen de un conquistador y rey que actuaba con honor, alguien que podía gobernar no solo con la espada, sino con diplomacia. Después de esta victoria aplastante, Alejandro se dirigió a uno de los territorios más importantes del imperio persa, Egipto. A diferencia de las ciudades-estado griegas y de las ciudades persas que lo veían como un invasor, los egipcios lo recibieron como un libertador. Al fin y al cabo, para ellos, los persas eran opresores extranjeros, y Alejandro representaba una nueva esperanza. Pero fue en Egipto donde su leyenda tomó un nuevo rumbo. Tal como un Mesías esperado, no llegó reverenciado solo como un rey. Él estaba convirtiéndose en algo mayor para esa gente, en esa región. Se sintió particularmente intrigado por el tratamiento y se dirigió al oasis de Siwa, donde se encontraba el oráculo del dios Amon-Ra. Este era uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo, y solo unos pocos habían consultado sus misterios. ¿Qué ocurrió allí dentro? Nunca lo sabremos con certeza, pero según sus propios relatos, el oráculo lo reconoció como hijo de Amón, equiparándolo a los propios faraones. A partir de ese momento, Alejandro ya no era solo un conquistador macedonio, elegido por dioses griegos para guiar a su pueblo. Él era un dios vivo. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Sería una simple estrategia para consolidar poder sobre Egipto? ¿O él realmente creía en ese origen divino? Nadie lo entrevistó en esa época, así que todo lo que sabemos es canónico, si consideramos los aspectos culturales olvidados por Occidente. Un tema que se volvió muy relevante en la vida de Alejandro. Es hora de explorar finalmente el mito de los Nefilim y cómo Alejandro terminó convirtiéndose en un dios vivo. Para este momento, Alejandro ya no era solo un rey. Se veía a sí mismo como un escogido, un ser que trascendía los meros mortales. Pero esta visión de grandeza no era ninguna novedad. Como ya vimos, nació envuelto en misterio. Fue entrenado por grandes mentes y grandes combatientes. Creció para superar el imperio de un general y para liderar un pueblo como un rey sabio. Pero hasta que pisó Egipto y fue reconocido como un libertador, Alejandro no vivía como un dios vivo. Su creación le confería habilidades, no su relación con los dioses. Sus conquistas no parecían obras divinas, solo decisiones estratégicas que aprendió a lo largo de su existencia. No había nada divino en eso. Entonces, ¿quiénes son realmente los Nefilim? Los Nefilim son mencionados en los antiguos textos hebreos como gigantes, seres nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Para entender mejor, básicamente, seres angelicales que, desafiando órdenes divinas, descendieron a la tierra, se casaron con mujeres y tuvieron hijos. Estos hijos se convirtieron en frutos del pecado. En la tradición bíblica, estos seres poseían fuerza sobrenatural, ambición desmedida y un destino que siempre los llevaba a caídas grandiosas. Eran los titanes olvidados de la historia, aquellos que caminaron entre los hombres como dioses, pero cuyo orgullo los llevó a la ruina. Existe un capítulo más espiritual postdiluvio,
que no se conecta tanto con el origen de Alejandro, por lo que lo dejaremos de lado. Pero, ¿qué tiene que ver Alejandro con estos seres? Para empezar, su propia linaje estaba rodeada de historias que lo conectaban con el mundo divino. Su madre, Olimpia, afirmaba que Alejandro era hijo de Zeus. En Egipto, el oráculo de Siwa lo proclamó como hijo de Amón, lo que para muchos significaba lo mismo que ser un heredero directo de los antiguos dioses. Pero había algo aún más curioso sobre Alejandro: su comportamiento. Los relatos sobre Alejandro muestran a un hombre que parecía superar los límites de lo humano. Soportaba heridas mortales y seguía luchando. Marchaba a distancias imposibles sin agotarse. Mostraba una intuición militar que rozaba lo sobrenatural. No parecía solo fruto de aprendizaje y error. No parecía algo que Aristóteles o el general más preparado pudieran enseñar. Era como si poseyera algo que lo invitaba a desafiar sus propios límites. Y, constantemente, regresaba victorioso, muchas veces milagrosamente. Y él mismo comenzó a alimentar esta creencia. Después de su consagración en Egipto, comenzó a exigir que sus soldados lo trataran como una figura divina. Empezó a verse no solo como un rey, sino como un ser sobrenatural, alguien cuya existencia estaba por encima de las leyes de los hombres. Pero esto, desafortunadamente, trajo problemas graves, y trajo aún más dudas sobre el camino que debía seguir. Si Alejandro era realmente un Nephilim, un hijo de los dioses, ¿cuál sería su destino? Los antiguos textos eran claros. Los Nefilim eran poderosos, pero también estaban condenados a la caída. No era una tradición que un rey quisiera heredar. Todos los gigantes fueron condenados como impios. ¿Qué pasaría con un rey que se veía como un dios, actuaba como un dios, esperaba ser tratado como un dios, pero sangraba como un hombre? Con cada conquista, Alejandro parecía alejarse aún más del concepto de un rey mortal. No bastaba con ganar batallas. Él quería reinventar el mundo. Su objetivo ya no era solo derrotar a los persas, sino fusionar Oriente y Occidente bajo un nuevo imperio, donde él sería el centro absoluto. Para lograr esto, Alejandro comenzó a adoptar las costumbres persas. Vestía trajes orientales, se rodeaba de eunucos, adoptaba la prosquinesis. Para los griegos y macedonios, esto era algo inaceptable. Ellos veían a su rey no como un dios, sino como un igual. Él sabía que había riesgo de rebelión. Ese pueblo no lo veía como alguien indispensable. Era una relación diferente. Mientras los pueblos gobernados por entidades vivas autoproclamadas se someten, los griegos tenían una visión más mecanizada del reinado. Sería útil siempre que siguiera siendo útil, y los valores importantes para su pueblo eran justamente aquellos que acercaban a los reyes con las personas comunes: diplomacia, humildad y capacidad de pensar en el bien común. La tensión aumentaba. Sus propios generales comenzaron a cuestionar estos cambios, pero Alejandro no aceptaba ser desafiado. Cuando Clito, el Negro, uno de sus más fieles comandantes, se atrevió a confrontarlo durante un banquete, recordándole que los macedonios no se inclinaban ni ante Filipo II, el joven rey, tomado por la ira, lo atravesó con una lanza. Clito, el hombre que había salvado su vida en la batalla de Granico, murió a manos del propio rey a quien había servido. Esta actitud transformó completamente la tensión en algo impronunciable. Alejandro era un conquistador reconocido, pero se estaba convirtiendo en algo que ni siquiera sus aliados reconocían ya. Su comportamiento se volvía más impredecible. Bebía en exceso, sospechaba de conspiraciones y castigaba con la muerte a cualquiera que cuestionara su autoridad. Pero el mayor estallido de esta tensión ocurrió ante su matrimonio con Roxana, una princesa báctrica. Para él, esta era la prueba definitiva de su visión. Él no era solo el rey de los macedonios o el señor de Persia. Él era el unificador de los pueblos. Ordenó que sus generales siguieran su ejemplo y se casaran con mujeres persas, tratando de crear una nueva élite mixta que gobernara su imperio.
Pero había un problema. Su ejército no veía esto con buenos ojos. Los macedonios que habían marchado a su lado durante años no querían mezclarse con los persas. Querían regresar a casa como conquistadores, no como súbditos de un imperio híbrido. La paranoia de Alejandro aumentaba. Comenzó a ver enemigos por todas partes. La lealtad de sus hombres ya no era la misma. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿hasta dónde llegaría para garantizar su inmortalidad? ¿Qué es más difícil, conquistar el mundo o mantener el poder sobre él? Para Alejandro, el mayor desafío vino cuando se dio cuenta de que, a pesar de todas sus victorias, aún era un hombre. Pero se negaba a aceptar esta realidad. Quería más que un imperio. Quería la inmortalidad. Su marcha parecía interminable. Después de someter a Persia, dirigió su atención a la India, creyendo que había tierras aún más distantes por conquistar. Pero no se trataba solo de territorio. Quería probar que era un ser superior a los mortales, alguien cuya voluntad no podía ser detenida por hombres, clima o dioses. Quería desafiar a su propio pueblo, sus comandantes y cualquier otro dios extranjero. Pero su ejército no marchaba en la misma dirección. Durante el intento de cruzar el río Ganges y avanzar contra los reinos indios, sus soldados finalmente se negaron a continuar. El desgaste era inmenso, la moral estaba quebrada, y la creencia en la divinidad de Alejandro no era una creencia compartida por todos. Después de años de batallas, sus hombres querían regresar a casa. Por primera vez, Alejandro tuvo que aceptar una derrota, no a manos de un enemigo, sino por la exhaustión de sus propios guerreros, o por sus propias manos después de haberse involucrado vertiginosamente con una supuesta linaje divina, que, a diferencia de la atribuida a su infancia, lo colocaba como Señor de todas las tribus de la tierra. Amargado, inició la retirada hacia Babilonia, pero su espíritu estaba inquieto. Si no podía conquistar más tierras, buscaría otra forma de alcanzar la inmortalidad. Uno de sus últimos viajes fue hasta el templo de Marduk, la deidad babilónica asociada con Zeus Amón. ¿Qué buscaba allí? Algunas fuentes dicen que quería consultar el oráculo, tal vez en busca de la confirmación de su propia divinidad. Por increíble que parezca, siempre que Alejandro consultaba oráculos, las historias se volvieron aún más conflictivas. Pero la inmortalidad, considerando los problemas internos y su sed de victorias, parece la más aceptada. Considerando que él se sentía un dios, quedaba transformarse en un hombre que desafiaba la muerte no solo por coraje, sino por providencia. Pero la inmortalidad que tanto deseaba no vendría. Poco tiempo después de regresar a Babilonia, Alejandro enfermó. Una fiebre intensa lo atacó, junto con dolores insoportables y una rápida deterioración de su cuerpo. Durante días, sus generales y soldados esperaban su recuperación, pero él fue debilitándose, hasta que, a los 32 años, el Rey de Reyes encontró un destino que siempre había evitado: la muerte. ¿Qué mató a Alejandro, el Grande? Hasta hoy existe misterio sobre esto. Algunos hablan de malaria, otros de envenenamiento. Algunos aún creen que fue simplemente el peso de su propia ambición lo que finalmente lo aplastó. Pero algo de lo que nadie discute es: su muerte no fue el fin de su leyenda. Como muchos personajes históricos que mueren siendo jóvenes, su vida se convertiría en objeto de especulaciones. Pero lo que su legado demostraba era algo aún particularmente conectado con lo que él mismo creía: la idea de que la humanidad siempre ha sostenido a dioses que realmente no mueren, incluso aquellos que son crucificados. La muerte de Alejandro no puso fin a su influencia. De hecho, fue el comienzo de algo aún mayor. Si un hombre puede morir, un mito no puede ser extinguido. Cuanto más analizaban su vida, más conexiones divinas se encontraban. Y a cada nuevo descubrimiento, nos dábamos cuenta de que difícilmente alguien que nació con tantas responsabilidades no sucumbiría al peso de estar a la altura de su legado familiar e histórico.
Alejandro quizás sea una de las mayores historias sobre un mortal que nació inmortal, pero su vida también sirvió de ejemplo para generaciones futuras. Su ambición lo cegó, poniendo fin al mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, llevándolo al colapso sin su líder. Los diádocos, los generales de Alejandro, dividieron sus tierras y lucharon entre sí por el poder. El sueño de un reino unificado, donde Oriente y Occidente se fusionaran bajo un solo símbolo, se derrumbó. Pero algo sobrevivió, la cultura que Alejandro esparció por donde pasó. El helenismo, la fusión entre la cultura griega y las tradiciones orientales, se convirtió en su mayor herencia. Fundó ciudades, como Alejandría, que se convertirían en centros del saber durante siglos. Su nombre era reverenciado entre los griegos, egipcios y persas. Pero la leyenda dio paso a un mito aún más rico. Relatos medievales musulmanes lo llamaban Iskandar, un profeta que enfrentó fuerzas sobrenaturales. En algunas tradiciones judías, él era un instrumento de Dios, mientras que para los cristianos ortodoxos era un monarca elegido para expandir la civilización. Si Alejandro realmente era un dios, ¿quién sabe decirlo? Lo que sabemos es que se negó a dejar de existir, y eso lo hizo inmortal. ¿No es esa la principal característica de un dios? Pero si existe un secreto oculto en su linaje, ¿qué tan profundo es realmente? Ahora, si Alejandro fue llamado hijo de los dioses, imagina lo que el libro de Enoc tiene que decirnos sobre aquellos que desafiaron al Creador y moldearon el destino de la humanidad. Descubre la verdad sobre los ángeles caídos y los Nefilim en el próximo video.